Mas, amiga, independente, se tu desaprovar, se fechar a média 4 é assim, ó. Tu tem que fechar a média 4 e... Beatriz, silencia tu micrófono. Sí, Nura. Hay una persona que no tiene nombre, tiene solo un puntito.
Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Bien, les voy a tomar lista. Comisión 25, levanta la mano. Buciol Moyano, Leonardo. Cándido Valls Jorge. Hola, profe. Hola. De Almeida de Souza Robson. Acá, doctora. Bien, Robson. Franco Trindade Alexia. Acá, profe. Bien, Alexia. Fretes Julio. Presente, profe. Bien, Julio. Nias Federico. Nusfamer Erika. Acá, profe. Bien, Erika. Schneider Luciana. Presente, profe. Bien, Luciana. Tonelo Gómez María Valentina. Presente. Bien, Valentina. Vani Dayana. Presente, profe. Bien, Dayana. Zapata Bárbara. Presente, profe. Bien, Bárbara. Zarza Ruth. Acá, profe, presente. Bien, Ruth. Bien, baja la mano 25, levanta 26. Bergman, Rosa. Burgos, María Paz. Presente, profe. Bien, Paz. Cardoso Daluz Alexander. Cayón Sofía. Da Costa Leocadio Bárbara. Acá, profe. Bien, Bárbara. Da Silva Beatriz. Te veo pero no te escucho, Beatriz. Ahora sí. Bien. Espenose Félix. Profe, Bien, Félix. Feldman Luana. Acá, profe. Bien, Luana. Medeiros Ketlen. Acá, profe. Bien, Ketlen. Olszewski Felipe. Acá, profe. Yo. Bien, Felipe. Scarabonato María Eduarda. Acá, profe. Bien, María. Sodja Daira. Acá, profe. Bien, Daira. Bueno, baja la mano 26. Levanta 27. Amarilla Iván. Benítez Jimena. Acá, profe. Bien, Jimena. Cordeiro Marcelia. Acá, profe. Bien, Marcelia. De Melo Machado Daniela. Acá. Bien, Daniela. Activa tu cámara, Daniela. Ahora sí. Feltrin Luis.
Acá, profe. Bien, Luis. Ferragut Walter. Ferreira Yasmín. Herrera Jerónimo. Presente, profe. Bien, Jerónimo. Mohammad Nura. Acá, profe. Bien, Nura. Peloso Alfredo. Presente, profe. Bien, Alfredo. Vignoles Ivana. Presente, profe. Bien, Ivana. Saracho María del Carmen. Presente, profe. Bien, Carmen. Bueno, baja la mano 27. Levanta 28. Batista Pereira Cecilia. Presente. Bien, bien, Cecilia. Sendra Nicolás. Acá, profe. No te veo, Nicolás. Ahí está, ahora te veo. Hola. Bien, Hola. sí. Ahí te vi. Ciudad de Antonella. Acá, profe. Bien, Antonella. Sima Lourdes. Acá, profe. Bien, Lourdes. Cirillo María Agustina. Buenas, profe. Hola, Agustina. Da Silva Oliveira André. Hola, profe. Hola, André. De Oliveira Rebeca. Presente, profe. Bien, Rebeca. Ferrari Patrick. Acá, profe. Bien, Patrick. Fracasí Ana. Acá, profe. Bien, Ana. La Sola Aline. Presente, profe. Bien, Aline. Oliva Gabriela. Acá, profe. Bien, Gabriela. Sukomori Milena. Sakomori, perdón. Acá, profe. Bien, Milena. Salvador Belén. Belén, te veo, pero no te escucho. No se te escucha. Está oscura tu cara también. Belén. ¿Ustedes le escuchan a Belén? No se te escucha. Prende una luz o algo, Belén, pues se te ve todo oscuro. ¿Ahora me escucho, profe? Ahora se te escucha, sí. Prende una luz. Está toda oscura tu cara. Es que la cámara no es de muy buena calidad. Está prendida la luz, sí. ¿Ah, sí? Estás a oscuras. Bueno. Baja la mano 28. Levanta 29. Barbosa Corina. Barrios María Valentina. Presente, profe. Bien, Valentina. Cialceta José. Presente, profe. Bien, José. Dalagnese Priscila.
Farías Fogasa Aniele. Presente, profe. No te estoy viendo. Ahora sí. Bien, Aniele. Yarens Angelina. Acá, profe. Bien, Angelina. Machado da Trindade Lucas. Acá, profe. Bien, Lucas. Márcico Facundo. Rivero Camila. Presente, profe. Bien, Camila. Suárez Cabral Ann. Presente, profe. Bien, Ann. Tarragó Sofía. Presente, profe. Bien, Sofía. Tau Macarena. Wenheimer Ayelen. Bueno, baja la mano 29, levanta 30. Albuquerque Rodríguez Lais. Chas Valentina. González Macarena. Cofal Ariel. Hola. Hola. La Grilla Brian. Presente, profe. Bien, Brian. La Grilla Luciana. Presente, profe. Bien, Luciana. Maciel José. Méndez Laura. Presente, profe. Bien, Laura. Monferrer Rocío. Presente, profe. Bien, Rocío. Otonelli Cristiano. Presente, profe. Bien, Cristiano. Pasmanter Lucía. Selinger Bianca. Acá, profe. Bien, Bianca. Tubino Cardoso Elder. Acá, profe. Bien, Elder. Bueno, baja la mano comisión 30, levanta 37. Acosta Darío. Presente, profe. Bien, Darío. Alegre Valentín. Presente, profe. Bien, Valentín. Acep Amanda. Braseiro Fernanda. Hola, profe. Presente, profe. Ahí recién te veo, Amanda, y te escucho. Y Braseiro. A ver, habla otro poquito. Presente, profe. Bien, ahí te veo. Bien, Fernanda. Bueno, Castillo Leandro. Presente. Bien, Leandro. Se te escucha cortado, pero se te ve. Conde Correa Stephanie. Presente, profe. Bien, Stephanie. De Melo Nogueira Gustavo. Presente, profe. Bien, Gustavo. Fernández Cristian. Presente, profe. Bien, Cristian. Kreischer Karen. Presente, profe. Bien, Karen. Larsen Victoria. Presente, profe. Bien, Victoria. Ramírez Silva Jordan. Acá, profe. Bien, Jordan. Scherer Ingrid.
Bien. Baja la mano 37, levanta 38. Acuña Ayelén. Presente, profe. Bien, Ayelén. Antolini Mayra. Presente, profe. Bien, Mayra. Blasic Cecilia. Presente, profe. Bien, Cecilia. Canepa Alejandro. Presente, profe. Bien, Alejandro. Carvalho Tainá. Presente, profe. Bien, Tainá. Duarte Paula. Presente, profe. Bien, Paula. González Mosto Agustina. Presente, profe. Bien, Agustina. Méndez Juan. Presente, profe. Ahí está, ahora te veo. Bien, Gracias. Juan. Piris La Cuadra Elaine. Presente, profe. Bien, Elaine. Rojas María Florencia. Presente, profe. Bien, Florencia. Santini Giselle. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes. Josler Sexto Christopher. Buenas tardes, profe. Bien, Christopher. Bueno, baja la mano 38, levanta 39. Profe, usted sí me puso presente, ¿no? No escuché si me... Sí, Ayelen. Bayano Bruno. Presente, profe. ¿Me escucha? Bien, Bruno. Sí, te escucho y te veo. Butiuk Anaí. Presente, profe. Bien, Anaí. Carvalho Natiele. Presente, profe. Bien, Natiele. Colombo Gonzalo. Presente, profe. Bien, Gonzalo. Cruz Matías. Presente, profe. Bien, Matías. Grax Ariana. López Aranda Rocío. Presente, profe. Bien, Rocío. López Zaira. Presente, profe. Bien, Zaira. Maidana Raúl. Presente, profe. Bien, Raúl. Peralta Génesis. Presente, profe. Bien. Sánchez Jorge. Presente, profesora. Bien, Jorge. Vallejos Jerónimo. Presente, profesora. Bien, Jerónimo. Vargas Cintia. Presente, profe. A ver que no te veo de nuevo. Presente, profe. No te estoy viendo. Ahora sí, ahí te veo. Bien, Cintia. Bueno, baja la mano 39, levanta 40. Abdala Yasmin. Acá, profe. Bien, Yasmin. Baraldi Tatiane. Presente, profe. Bien, Tatiane. Bogado Candela.
Borges, Angelita. Presente, profe. Bien, Angelita. Chamorro Barrios, Melissa. Flecha, Iván. Presente, profe. Bien, Iván. Marghetti, Samara. Presente, profe. Bien, Samara. Menegas, Luisa. Nieto, Lara. Rodríguez, Camila. Presente. Bien, Camila. Silva dos Santos, Wagner. Presente, profe. Bien, Wagner. Silencia tu micrófono, Wagner. Esther, Álvaro. Presente, profe. Bien, Álvaro. Celarayán, Florencia. Bueno. Bien, fui admitiendo a los de sala de espera, así que voy a repetir los que quedaron ausentes. Si escuchan sus nombres, me dicen presentes, ¿sí? Para ponerles el presente. Comisión 25. Buciol Moyano Leonardo. Yo, profe. Acá. Bien, Leonardo. Gracias. Nias Federico. Acá, profe. Bien, Federico. Comisión 26. Bergman Stephanie. Cardoso Daluz Alexandre. Cayón Sofía. Presente, profe. No te estoy viendo, Sofía. Ahí. Ahora sí. Bien, Sofía. Estamos. Ahora comisión 27. Amarilla Iván. Ferragut Walter. Ferreira Bandeira Yasmín. Comisión 28, están todos. Comisión 29, Barbosa Corina. Presente, profe. Bien, Corina. Dalagnese Priscila. Márcico Facundo. Tau Macarena. Wenheimer Ayelén. Comisión 30, Albuquerque Rodríguez Lais. Presente, profe. Bien, Lais. Chas Valentina. González Macarena. Maciel José. Pasmanter Lucía. Comisión 37, Scherer Farina. Ingrid. Comisión 38, están todos. Comisión 39, Grax Ariana. Comisión 40, Bogado Candela. Chamorro Barrios, Melissa. Menegas, Profe. Luisa.
Sí. Yo soy Pasmanter, de la comisión 31. 31. 30, perdón. Espera un rato. Bueno, Espera un ratito. Menegas, Luisa. Nieto, Laura, Lara, perdón. Celarayán, Florencia. Comisión 30. Pasmanter. Bueno, sí, ahí profe. está. Ya está Gracias. Lucía. Bueno, Profe, sí. a mí no me tomó asistencia de la comisión 29. Te llamé cantidad de veces, Macarena. Varias veces te nombré y nunca me dijiste presente. Macarena González dijo. No, Tau, dije. Profe, disculpe, a mí creo que me nombró la segunda vez también y yo no le dije nada, ¿puede ser? La primera sí le dije presente. ¿Qué comisión sos? 27. Presente estás. Gracias. Ignoles Hernández. Bueno, listo. Ya todos los que no dijeron presente están ausentes. Bueno, vieron que les puse en la página las condiciones de seminario de segunda era. Como ahí ya les coloqué, van a ser 10 seminarios en esta era, por lo tanto pueden tener solo 2 faltas. Todo esto sería para poder rendir la segunda era. Van a ser 3 exámenes. De esos 3 exámenes pueden desaprobar solamente uno de ellos y tienen que sumar 12 como mínimo para que les dé el promedio 4 entre los 3. Esas serían las condiciones de seminario para esta era. ¿Alguna duda o inquietud antes de empezar la clase? Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Bien, hoy tenemos que hablar sobre la hormona insulina, glucagón y los GLUT, que serían transportadores de membrana para los hidratos de carbono. Así que vamos a hablar sobre ellos. Primero que nada, vamos a hablar sobre la digestión de los hidratos de carbono. Uno de ellos, muy frecuente en la alimentación, es el almidón, que lo consumimos con los vegetales. Acá tenemos una estructura del almidón, donde me está representando lo que está en celeste, serían moléculas de glucosa, que están unidas por enlace alfa 1,4, que es lo que me está marcando acá. Y lo que está en negro son las ramificaciones, donde los enlaces entre moléculas de glucosa son alfa 1,6. Cuando nosotros consumimos este nutriente, él se va a encontrar en nuestra saliva con esta enzima, que es la amilasa salival. Esta enzima también se la conoce como tialina. Anteriormente se la llamaba así, ya quedó en desuso esa palabra, pero hay bibliografía que la sigue colocando de esa manera, por eso les digo que también se le dice así. Pero más frecuentemente se la llama amilasa salival. Lo que hace la amilasa salival es hidrolizar los enlaces alfa 1,4. No tiene acción sobre el alfa 1,6. Por lo tanto, como producto de la digestión de esta enzima, vamos a obtener maltosa, que sería un disacárido, maltotriosa, que es un trisacárido, y las dextrinas límites, que es lo que va quedando de la digestión con las uniones alfa 1,6, porque no puede tener acción sobre este tipo de enlace. Esta enzima
tiene una acción corta porque este nutriente no está mucho tiempo en nuestra boca, va a pasar al estómago y ahí se va a inactivar la amilasa porque no puede actuar al pH ácido del estómago, entonces se inactiva. Este nutriente va a seguir pasando hasta el intestino y ahí se va a encontrar con la amilasa pancreática, que es la que va a tener mayor acción sobre el almidón. Así que va a seguir hidrolizando los enlaces alfa 1,4. Entonces, el almidón va a llegar al intestino. También si consumimos glucógeno, que puede ser con las carnes, es más común que haya mayor cantidad de almidón, pero sobre ellos va a actuar la amilasa pancreática y nos va a dar entonces como producto maltosa e isomaltosa, que serían los disacáridos. Sobre la maltosa va a actuar una enzima que tenemos en el intestino, que es una disacaridasa que se llama maltasa, la cual va a hidrolizar los enlaces alfa 1,4 de la maltosa y nos va a dar 2 moléculas de glucosa. También va a reaccionar sobre la isomaltosa, la isomaltasa, que es otra disacaridasa intestinal, y nos va a dar también 2 moléculas de glucosa. Esta hidroliza los enlaces alfa 1,6. La sacarosa, que la podemos consumir con el azúcar que utilizamos para endulzar nuestros alimentos, que se saca de la caña de azúcar, sobre ella va a actuar la sacarasa, que es otra disacaridasa intestinal, y nos va a dar sus componentes, que son glucosa y fructosa. Y la lactosa es el azúcar de la leche. Sobre ella va a actuar la enzima lactasa, otra disacaridasa intestinal, y nos va a dar glucosa y galactosa. Entonces, de esta manera vamos a obtener los monosacáridos, que sería la menor expresión o la mínima molécula que se puede obtener de hidratos de carbono. Así que esto se va a encontrar en el intestino, en la luz intestinal, y tiene que ser absorbido. Bueno, ¿por qué es importante la glucosa? La glucosa, esta es la molécula de glucosa, su representación estructural, es la principal fuente de energía. O sea, de la glucosa vamos a obtener ATP y ese ATP es necesario para el metabolismo celular. Hay tejidos que la necesitan sí o sí para poder funcionar. Se dice que son glucodependientes y ellos son la retina, el epitelio germinativo gonadal y los eritrocitos. Y también la glucosa cumple funciones estructurales y de reserva. Estructurales porque forma parte de las membranas plasmáticas, y de reserva porque se puede ir guardando en forma de glucógeno y de ahí se va sacando cuando se necesite. La glucosa, por lo tanto, como les adelanté, se puede almacenar como glucógeno. Se va guardando de esa manera, se puede transformar en lípidos. Todo esto van a ir viendo en la teoría los diferentes metabolismos. También origina ribosa, que es necesario para obtener los ácidos nucleicos, y también forma complejos con proteínas, como en el glucocáliz, que fue lo que les adelanté, que se puede ubicar en las membranas, y también ahí puede actuar como antígeno de membrana, como ocurre, por ejemplo, con los grupos sanguíneos. Bien, una vez que tenemos entonces estos monosacáridos en la luz intestinal, esto sería la luz intestinal. Este es el borde en cepillo, o sea, las microvellosidades de los enterocitos que tienen la función de aumentar la superficie de absorción. Acá tenemos representados 2 enterocitos, y esta sería la membrana vasolateral del enterocito, y acá está la sangre. Entonces, una vez que digerimos estos hidratos de carbono y tenemos los monosacáridos glucosa, galactosa, fructosa, tienen que ser absorbidos, es decir, que tienen que ir desde la luz intestinal hacia
el citoplasma del enterocito y de allí a la sangre para ser transportado hacia donde se necesite. ¿Qué va a pasar? En el borde en cepillo tenemos este transportador que ustedes están viendo acá, que es el SGLT1, que significa transportador sodio-glucosa tipo 1. Este es un transporte activo secundario, ¿sí? Está acoplado, por lo tanto, al transporte activo primario, que sería este que ustedes están viendo acá, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Como ustedes ya saben, la bomba lo que hace es sacar 3 sodios e ingresa 2 potasios. Al sacar sodio genera un gradiente para el sodio, lo que activa a este cotransportador sodio-glucosa o sodio-galactosa, dependiendo de lo que tenga que ingresar. Entonces ese gradiente para el sodio hace que el sodio ingrese y con él la glucosa o la galactosa. Entonces de esa manera van a ingresar estos monosacáridos al enterocito. La fructosa, en cambio, no utiliza este mecanismo, sino que ella ingresa mediante GLUT5. El GLUT5 es un transportador pasivo, es decir, que utiliza la difusión facilitada. Es una proteína de transporte que favorece el ingreso de la fructosa mediante difusión facilitada. Así que como es pasivo, va a ser a favor de gradiente, es decir, desde donde hay más, que sería en la luz intestinal, hacia donde hay menos, que sería en el interior celular. Una vez que se encuentran en el citoplasma, estos monosacáridos tienen que pasar a sangre, para lo cual en la membrana vasolateral se va a encontrar otro GLUT, que es otro transportador, otra proteína transportadora, que también mediante difusión facilitada va a permitir el paso de glucosa, galactosa o fructosa hacia la sangre. Entonces, de esa manera se absorben estos hidratos de carbono. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿O algo que quieran que vuelva a repetir? Profe, una pregunta. Sí. ¿El GLUT2 en qué membrana estaba? Perdón, no le escuché. Vasolateral. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, seguimos. Bueno, fíjense. Habíamos hablado del cotransporte sodio-glucosa que se encuentra acá en la membrana luminal, que ingresaba sodio por el gradiente dado por la bomba, sodio-potasio ATPasa, y con él ingresaba la glucosa. Y que después en la membrana vasolateral, mediante el GLUT2, pasaba a sangre. Pero también cuando aumenta la cantidad de glucosa en la luz intestinal, este cotransporte se satura. Por lo tanto, no va a dar abasto, se satura porque es una proteína. Así que ante altos niveles de glucosa en la luz intestinal, el GLUT2 que se encuentra en la membrana vasolateral es translocado, o sea que migra hacia la membrana luminal. Ahí se expone, entonces de esa manera, la glucosa que se encuentra en altas concentraciones va a poder ingresar al enterocito y nuevamente mediante el GLUT2 va a poder pasar a la circulación. ¿Se entendió eso, chicos, o repito algo? ¿Podría repetir, profe? Sí. Habíamos hablado que el sodio iba a ingresar con la glucosa mediante el cotransporte sodio-glucosa, pero esta es una proteína, por lo tanto es saturable. Cuando aumenta la cantidad de glucosa en nuestra dieta, hay mayor cantidad de glucosa en la luz intestinal, se satura este transportador, por lo tanto
el GLUT2 que se encuentra en la membrana vasolateral es traslocado hacia la membrana luminal, es decir, que se va a exponer en el borde en cepillo. Y eso permite que la glucosa, que está en altas concentraciones en la luz del intestino, pueda ingresar al enterocito y de esa manera, otra vez mediante el GLUT2, que sigue expresado en la membrana vasolateral, pase a circulación sanguínea. ¿Sí, Mayra? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, Bueno, sí. ¿y el Sí, GLUT2 Nicolás. cómo sabe que se saturó la otra proteína? Eso te voy a contar ahora. ¿Qué es lo que pasa? Este es el mecanismo propuesto para que se trasloque el GLUT2, ¿sí? Fíjense, también se encontró que tenemos estos receptores que son el T1R2 y el T1R3. Son unos receptores de sabor dulce, es decir, que sensan las altas concentraciones de glucosa. Es decir, cuando se satura este transportador, el SGLT1, se activan estos receptores. ¿Qué es lo que le activa? Las altas concentraciones de glucosa en la luz intestinal. Una vez que se activan estos receptores, van a activar a su vez a la glutacina. La glutacina es un tipo de proteína GS. Por lo tanto, como ustedes ya saben, la proteína GS lo que hace es activar a la adenilatociclasa. Una vez que se activa la adenilatociclasa, aumentan los niveles de AMP cíclico y ese AMP cíclico va a activar a la PKA. Y la PKA lo que va a hacer es permitir o activar los canales de calcio, entonces va a ingresar el calcio y esto lo que hace es ir movilizando las vesículas que se encuentran en las células L del intestino, vesículas que contienen el GLP-1 y GLP-2, que son péptidos similglucagón tipo 1 y tipo 2, y gracias al calcio entonces se va a ir movilizando estas vesículas hacia la membrana vasolateral y se va a liberar por exocitosis el contenido de su vesícula, que sería el GLP-1 y el GLP-2. ¿Qué significa esto? Péptidos similglucagón tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 va a ir vía sanguínea hacia la célula beta para favorecer la secreción de insulina, que ahora ya les voy a explicar cómo logra eso. Y el GLP-2 va a actuar a nivel parácrino, va a activar a las neuronas entéricas de la zona y estas se cree que, porque es un mecanismo propuesto, no está dilucidado del todo cómo logra hacerlo, pero se cree que estas neuronas son las que favorecen la traslocación del GLUT2 desde la membrana vasolateral hacia la membrana luminal. Entonces, de esta manera se expondría el GLUT2 en la membrana luminal y la glucosa podría ingresar al enterocito y de esa manera aumentar en sangre y obtener mayor sustrato para mayor obtención de energía. ¿Se entendió, Nicolás? Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quieren que repita algo? Profe, ¿podría repetir qué tipo de proteína es la gustidocina del tipo proteína G? Es proteína GS. S. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Y el GLP-1 hace o qué? Mismo. Sí, el GLP-1 va a ser liberado y vía sanguínea va a ir hasta la célula beta. Y en la célula beta va a favorecer la secreción de insulina, que eso ya te voy a contar en un ratito cómo es el mecanismo. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, T1R3 y T1R2, ¿ellos secretan la gustosina? ¿O Activan. cómo era? Activan.
no secretan, bueno. activan a la glutocina. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, GLP era péptido sin glucagón, ¿el nombre? Sí, sí. Gracias. Tipo 1 y tipo 2. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, seguimos. Bueno, lo que ven acá son las formas de transporte que tenemos de los monosacáridos. Como ven, básicamente hay dos formas. Tenemos el transporte pasivo mediante los GLUT, que sería difusión facilitada, el que se utiliza, y transporte activo mediante los SGLT tipo 1 y tipo 2, que son cotransporte, por lo tanto, transporte activo secundario. Lo que tienen acá en este cuadro es el tipo de transportador, qué monosacárido transporta y en dónde se encuentra. El GLUT1, por ejemplo, permite el ingreso de glucosa, galactosa y manosa en eritrocitos y en la barrera sangre-tejidos. El GLUT2, que era el que vieron en la diapositiva, habíamos visto en intestino, pero también se encuentra en hígado, en riñón, en las células beta pancreáticas, en cerebro, permite el ingreso de glucosa, fructosa y galactosa. El GLUT3 permite el ingreso de glucosa y es ubicuo, o sea que se encuentra en varios tejidos. El GLUT4 permite el ingreso de glucosa en músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo. Y el GLUT5 es exclusivo para la fructosa y, como lo vimos en la diapositiva, se encuentra en intestino. En cuanto al transporte activo secundario, teníamos el tipo 1 y el tipo 2. En la diapositiva vimos el tipo 1 en intestino, pero también se ubica en riñón, y el tipo 2 se ubica en riñón. Ambos producen el cotransporte sodio-glucosa, nada más que acá el SGLT1 son 2 sodios por cada glucosa, en cambio el tipo 2 es 1 sodio por cada glucosa. Bueno, acá tenemos las células pancreáticas. El páncreas es una glándula mixta, es decir, que tiene función exócrina y función endocrina. Función exócrina que va a estar a cargo de los acinos y la endocrina de los islotes de Langerhans por las células alfa, beta, delta, células F. En cuanto a la función exócrina, porque libera las enzimas que son necesarias para la digestión de los distintos nutrientes y una vez realizado esto poder absorberlos. También libera en función exócrina agua y bicarbonato, que es lo que da el pH básico para que puedan actuar estas enzimas, pero en esto no nos vamos a detener ahora porque nosotros queremos hablar sobre la función endocrina del páncreas. Así que vamos a prestar atención a las células alfa, por ejemplo, que son las que nos van a secretar la hormona glucagón, que son las que están representadas acá con un azul más oscuro, y las células beta, que serían las que están en verde acá, son las que van a secretar la hormona insulina. Fíjense que son mayoritarias las células beta en el páncreas. Estas que tienen un mayor tamaño son las células delta, que secretan somatostatina, que es una hormona inhibidora. Y acá tenemos representadas las células F, que se encuentran en muy pequeña cantidad y son las que van a secretar el polipéptido pancreático. Pero hoy nos vamos a detener fundamentalmente en insulina y glucagón, que es la clase del día. Bien, ¿qué es lo que pasa en estas células alfa y beta, que son las que nos interesan hoy? Estas son hormonas peptídicas. Toda hormona peptídica se sintetiza de la misma manera. Es decir, en el núcleo de estas células se va a encontrar el ADN y ese ADN va a ser copiado mediante el ARN mensajero, la secuencia que se necesite para poder producir estas hormonas.
Entonces, una vez que se realizó la copia en el ARN mensajero, este va a atravesar los poros nucleares, va a ir al citoplasma, se va a ubicar sobre el ribosoma y ahí se va a empezar a sintetizar la preprohormona. Acá les puse un esquema de la preproinsulina. Fíjense que lo que está en verde sería la secuencia señal o péptido señal, se le dice también. Lo que está en amarillo es lo que posteriormente va a ser la insulina, y lo que está en rojo es lo que vamos a denominar péptido conector o péptido C. Bueno, toda esta cadena entonces es lo que denominamos preproinsulina o de manera general preprohormona. Luego, esta preprohormona va a sufrir una escisión de la secuencia señal, o sea que se va a romper acá la unión, se va a separar este péptido señal y se va a transformar en proinsulina o prohormona, se le dice de manera general, donde van a contener lo que va a ser posteriormente la insulina y el péptido C o péptido conector. Entonces luego van a actuar enzimas que son convertasas, que lo que hacen es hidrolizar acá la unión, esta es la cadena A de la insulina, hidrolizar la unión de la cadena A con el péptido C y la cadena B, esta es la cadena B con el péptido C, entonces de esa manera se separa la insulina del péptido C. Y el aparato de Golgi lo que va a hacer es empaquetar a esta hormona de manera tal que quede en vesículas guardadita la hormona esperando el estímulo para su secreción. ¿Se entendió, chicos? ¿O repito algo? Profe, la parte de retículo, ¿puede repetir? Sí, que vamos a tener acá, por ejemplo, esta estructura que es la prohormona, van a actuar convertasas que te van a producir la escisión acá de la cadena A con el péptido C y la cadena B con el péptido C y te separa la insulina, que sería la hormona, del péptido C. ¿Sí, Leandro? Sí, profe. Bien, seguimos. Profe, entonces, el péptido C, ¿cuál sería exactamente su función? Ahora te cuento. Aguardame un segundo. Bueno. Fíjense, acá tienen una imagen donde estas, con toda la secuencia de aminoácidos, ¿no? Esta sería la cadena A de la insulina, esta es la cadena B de la insulina. Fíjense que están unidos por puentes disulfuro, dos entre cadena A y cadena B, que serían estos, y uno en la cadena A, que lo que hace es estabilizar a la molécula, y este es el péptido C, ¿sí? Todo esto conforma lo que denominamos la proinsulina. Y acá tenemos la proinsulina que cuando se escinde, acá por acción de las convertasas, vamos a tener la insulina y el péptido C. Bien, ahí te contesto, Lucía. ¿Cuál es la importancia de esto? Que se dice que hay una relación equimolar. ¿Qué significa eso? Que por cada molécula de insulina tengo una molécula de péptido C. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si nosotros queremos determinar, por ejemplo, el grado de funcionamiento de la célula beta pancreática del paciente, es decir, si está formando adecuadamente insulina o no, pero ese paciente se inyecta insulina, no puedo medir la insulina porque en la prueba yo no puedo distinguir si la insulina que estoy midiendo es endógena, es decir, que forma la célula beta pancreática del paciente, o si es exógena, que sería la que se inyectó. Entonces lo que se hace es medir el péptido C.
El péptido C, como es una relación equimolar con la insulina, me va a poder decir exactamente si esa célula beta está funcionando correctamente o no. Es decir, si me está formando la insulina endógena o no. Esa sería la utilidad. ¿Se entendió? Lucía. Sí, profe. Bien, seguimos. Bueno, fíjense, esto que tenemos acá sería una célula beta pancreática. Habíamos visto que en la célula beta se iba a sintetizar la insulina y dijimos que iba a quedar guardadita en la vesícula hasta que llegue el estímulo para que se secrete. Así que lo que vimos sería esto, ¿sí? Se formó la vesícula y en su interior, estas esferas rojas sería la insulina. En su interior está la insulina esperando el estímulo para ser liberada. ¿Cuál sería el estímulo? Lo que estamos representando acá es la hiperglucemia. Es decir, luego de comer van a aumentar los niveles de glucosa en sangre, vamos a estar con una hiperglucemia y eso es lo que es el mayor estímulo para la secreción de insulina. ¿Qué va a pasar? La glucosa, las altas concentraciones de glucosa, van a ingresar a la célula beta pancreática mediante el GLUT2 que les había contado que se exponía en la membrana de la célula beta pancreática. Es una proteína, así que es una proteína, mecanismo de transporte pasivo, así que es a favor de gradiente, va a ir de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Difusión facilitada. Entonces la glucosa va a ingresar a la célula beta y en la célula beta se va a encontrar con esta enzima que es la glucoquinasa. La glucoquinasa lo que hace es fosforilar a la glucosa y se transforma en glucosa 6-fosfato. Esto es importante porque una vez que se fosforila la glucosa no puede volver a salir de la célula, así que es una manera que tiene la célula de asegurarse de que la glucosa quede en el interior celular y que entre a las vías metabólicas. Entonces esta glucosa 6-fosfato se va a metabolizar y producto de ese metabolismo va a aumentar el ATP. Este aumento de ATP lo que va a hacer es inhibir a los canales de potasio que se encuentran en la membrana, que son unos canales de potasio sensibles al ATP. Eso significa que altos niveles de ATP lo inhiben y al estar inhibido el potasio no puede salir. Eso hace que se despolarice la membrana, por lo tanto se activan canales de calcio, voltaje dependientes, se abren y el calcio ingresa. Al ingresar el calcio, eso hace que se movilicen estas vesículas que contienen la hormona hacia la membrana, que se fusione la vesícula con la membrana y se libere el contenido de su vesícula, es decir, que se libere la insulina a sangre. ¿Se entendió, chicos? Repito algo. Bueno, seguimos entonces. Bien, dijimos que la hiperglucemia era el mayor estímulo para la secreción de insulina, pero no es el único estímulo. También hay otras sustancias que favorecen su secreción. Por ejemplo, la colecistoquinina es una hormona digestiva que favorece la secreción de insulina, como así también la acetilcolina, que lo hacen mediante el mismo mecanismo, es decir, mediante activación de proteína GQ. Esta proteína lo que va a hacer es aumentar los niveles de IP3 y de DAC, diacilglicerol. El IP3, ustedes ya vieron en la teoría que se une a sus receptores en el retículo endoplásmico. Eso hace que se libere calcio y ese calcio entonces va a favorecer la secreción de insulina. El diacilglicerol lo que va a hacer es activar a la proteína C
y esta es la que va a favorecer la secreción de insulina. Por otro lado, el glucagón, que se sintetizaba en las células alfa pancreáticas, va a ejercer una regulación parácrina, es decir, que va a actuar sobre sus células vecinas, favoreciendo o induciendo la secreción de insulina, ¿sí? Estimula la secreción de insulina. Al igual que el GLP-1, que ya les había hablado cuando les mostré ahí en las células L del intestino que se liberaba y que favorecía la secreción de insulina, y les dije que más adelante les iba a explicar cómo. Así que tanto glucagón como el GLP-1, mediante el mismo mecanismo que es mediante GS, van a activar a la adenilciclasa y de esa manera va a aumentar el AMP cíclico, este va a activar a la proteína quinasa A y esto va a favorecer la secreción de insulina. Y la somatostatina, que también está ejerciendo una regulación parácrina, va a actuar sobre las células beta pancreáticas, pero de manera inhibitoria. Es decir, que va a actuar mediante proteína GI. Lo que hace es inhibir a la adenilciclasa, disminuye los niveles de AMP cíclico, no se activa la PKA y no se libera la insulina. Es decir, que todo lo que están viendo acá estimulan la secreción de insulina, excepto la somatostatina que inhibe la secreción de insulina. ¿Se entendió, chicos? Repito algo. Profe, ¿la somatostatina es secretada por cuáles células mismo? Las células delta del páncreas. Bueno, gracias. ¿Alguien más quería preguntar algo? Yo, profe. Sí, Nicolás. ¿Vos sabés la somatostatina hace que la insulina quede retenida dentro de la célula beta? Sí. ¿Y qué Sí. pasa si se retiene mucha insulina en la célula? No, pasa que es todo regulación eso. Es regulación, no te va a hacer al daño de, al nivel de dañar la célula, no. Directamente no se libera la insulina y eso te va a alterar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Pero es todo un mecanismo regulatorio entre glucagón, somatostatina y otras hormonas hiperglucemiantes, ¿sí? Pero no afecta a la célula beta, sino que lo que te afecta son los niveles de glucosa en sangre. O sea, si hay una hiperglucemia, la somatostatina inhibe para que no siga aumentando, ¿o no? No, si hay una hiperglucemia se va a liberar la insulina para que la insulina ingrese la glucosa a las células y te bajen los niveles, o sea, ahí va a estar inhibida la somatostatina. Ah, está. Gracias. ¿Sí? Ante las hipoglucemias sería que se activa para que no se libere más y que no baje más el azúcar. ¿Sí? Lo contrario a lo que dijiste, Nicolás. ¿Alguna otra pregunta, chicos, hasta acá? Bien, seguimos. Bueno, esto recordando un poquito lo que ustedes vieron en la teoría, ¿sí? El receptor de insulina, recuerdan que tenía 2 unidades alfa que se encuentran en la zona extracelular, 2 unidades beta que se ubican transmembrana. En las unidades alfa es donde se va a unir la insulina y eso va a activar al receptor con actividad tirosinquinasa, se fosforila la tirosina y lo que hace es activar de esa manera el sustrato receptor de insulina o SRI y este a su vez va a desencadenar una serie de reacciones como por ejemplo la expresión de genes, la síntesis de glucógeno, la síntesis de lípidos, la síntesis de proteínas, o sea que se dice que la insulina es una hormona anabólica porque favorece la síntesis de macromoléculas y también lo que hace es favorecer la exposición o traslocación de el GLUT4 que se encuentra en vesículas en el citoplasma, hace que se expongan en la membrana para que la glucosa pueda ingresar
a estos tejidos. Así que como favorece la exposición del GLUT4 en la membrana, se dice que estos tejidos son insulinodependientes porque necesitan que la insulina se una a su receptor para que el GLUT4 se exponga en la membrana y que de esa manera ingrese la glucosa. ¿Cuáles son esos tejidos? El tejido adiposo y el músculo esquelético en reposo. Esos son insulinos dependientes. Bueno, acá nuevamente tenemos la insulina que se va a unir a su receptor tirosinquinasa. Una vez que está activo, va a desencadenar reacciones citoplasmáticas que hacen que las vesículas que contienen el GLUT4 trasloquen y se expongan en la membrana para que pueda ingresar la glucosa. Ahora, ¿cómo realiza eso? Lo que vimos recién sería esta parte que tenemos acá. La insulina se une a su receptor tirosinquinasa, eso va a activar, dijimos, al sustrato receptor de insulina, y este a su vez va a activar a la fosfoinositol 3 quinasa, la cual a su vez va a activar a la AKT o proteína quinasa B, y esta es la que va a favorecer que la vesícula que contiene el GLUT4 trasloque y se exponga en la membrana el GLUT4, lo cual permite que la glucosa que se encuentra en sangre pueda ingresar al interior celular. ¿Sí? Eso es lo que vimos recién. ¿Qué le agregamos ahora cuando estamos haciendo ejercicio? Cuando estamos en ejercicio físico, estamos contrayendo el músculo. Por lo tanto, en esta situación no es insulino dependiente. ¿Sí? Habíamos dicho que insulino dependiente es cuando el músculo esquelético está en reposo. Cuando está en actividad muscular, no depende de la insulina. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando estamos contrayendo el músculo, aumentan los niveles de calcio, como así también aumenta la relación AMP-ATP. El aumento de calcio hace que se active la calcio-calmodulina dependiente de quinasa, y el aumento de la relación AMP-ATP, porque estamos consumiendo el ATP en la contracción, eso hace que se active la AMP-proteína quinasa. Estas lo que hacen es provocar que la vesícula que contiene el GLUT4 se exponga en la membrana y de esa manera la glucosa ingrese a la célula y ahí el músculo obtenga mayor energía para seguir haciendo el ejercicio. ¿Se entendió esto, chicos? ¿O repito algo? Profe, ¿podría repetir cuando aumenta los niveles de calcio? Sí. Cuando estamos en contracción muscular, vamos a tener altos niveles de calcio, ¿sí? Como así también te va a aumentar la relación AMP-ATP porque estás consumiendo la energía. Entonces, estos altos niveles de calcio te van a activar a la calcio-calmodulina dependiente de quinasa, como así también el aumento de la relación te va a activar a la AMP quinasa. Estas dos lo que hacen es favorecer la exposición del GLUT4 en la membrana. Entonces, al exponerse, hace que más glucosa ingrese a la célula y ahí obtenés el sustrato necesario para aumentar los niveles de energía para la contracción. Gracias. ¿Sí? Pero lo importante acá es que no depende de la insulina para que entre la glucosa, sino que por este mecanismo la glucosa va a ingresar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, seguimos entonces. Bueno, fíjense que acá, en este gráfico, lo que se está representando es qué es lo que pasa con la glucosa adentro de la célula muscular en reposo, ¿sí? Célula muscular en reposo. Con respecto a la glucosa sanguínea, es decir, a la glucemia, en ausencia de insulina, que sería la línea verde que ustedes están viendo acá, y en presencia de insulina, que sería la línea roja.
Bueno, dijimos que el músculo esquelético en reposo depende de la insulina, o sea que necesita de la insulina para que la glucosa ingrese. ¿Qué me está mostrando? Estás en ausencia de insulina. Me está mostrando que si aumenta la glucemia, ¿sí? Estamos en hiperglucemia y no hay insulina, fíjense que la glucosa dentro de la célula se mantiene baja. Es decir, que la glucosa no va a ingresar porque no hay insulina. En cambio, en presencia de insulina, miramos la roja ahora, a medida que aumenta la concentración de glucosa en sangre, va aumentando la concentración de glucosa intracelular gracias a la acción de la insulina. ¿Sí? Eso es lo que me está mostrando este gráfico. Bueno, fíjense acá. Esta es una gráfica que me está mostrando en ordenadas la insulina plasmática y en abscisas me está mostrando el tiempo. Este es el patrón de secreción de la insulina, que se dice que es un patrón bifásico. Bifásico porque es en dos fases. Esta sería la fase 1 y esta es la fase 2. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando aumentan los niveles de glucosa, se va a secretar insulina. Esa sería la fase 1. Mediante el mecanismo que les expliqué recién, se va a liberar la insulina que está formada en la vesícula. Entonces, esa es la fase 1. Se libera la insulina preformada. Pero, ¿qué pasa? Si siguen altos los niveles de glucosa, se libera toda la insulina que estaba formada en la vesícula y después empieza a disminuir porque ya no hay más guardado en la vesícula, se liberó todo lo que había. Si siguen altos los niveles de glucosa, la célula beta lo que hace es volver a formar insulina. Y a medida que va formando, la va liberando. Por eso empieza a aumentar nuevamente los niveles de insulina porque sigue alta la glucosa en sangre. Esta es la fase 2, es decir que la célula beta tuvo que volver a formar insulina para poder liberar a sangre. Esto se llama síntesis de novo, porque tuvo que sintetizar una nueva insulina para que cubra las necesidades, ¿sí? Y va a seguir elevada, va a seguir sintetizando siempre y cuando la glucosa siga alta en sangre. Si disminuyen los niveles en sangre, eso hace que descienda acá la curva y vuelva a sus valores normales. ¿Se entendió, chicos? Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? La insulina en sangre, una vez que es liberada, va a circular en forma no ligada. ¿Por qué? Porque es una hormona peptídica, o sea, no necesita unirse a nadie para ser transportada, lo puede hacer solita. Lo que sí que tiene una semivida corta. Vive en término medio 6 minutos, puede ser hasta 15 minutos, y la insulina que se une a su receptor va a ejercer su acción y una vez que realiza su acción, por acción de una enzima que es la insulinasa, empieza a degradarse esa insulina para que termine su efecto. ¿Quién forma esta enzima? El hígado, el riñón y los músculos, ¿sí? Entonces ahí empieza a degradar a la insulina. Bueno, ¿qué acciones tiene la insulina? La insulina, como dijimos, va a actuar a nivel muscular. Lo que va a hacer es favorecer la incorporación de glucosa a estas células y también va a favorecer el ingreso de aminoácidos. Lo que inhibe es la liberación de aminoácidos. Por lo tanto, se dice que la insulina inhibe la proteólisis porque ella favorece la formación de proteínas, no la destrucción de proteínas. A nivel de tejido adiposo, dijimos también que favorecía el ingreso de glucosa y se dice también que es una hormona lipogénica, es decir, que inhibe la lipólisis, no permite que se degraden los triaciglicéridos
que sería obtención de ácidos grasos y glicerol, disminuyen esos niveles, por lo tanto no va a haber ácidos grasos libres en sangre, no van a ir al hígado, no va a haber beta-oxidación, no va a haber formación de cetoácidos. Por lo tanto disminuye todo esto. Y en el hígado tiene acción la insulina. El hígado no es insulino dependiente. Para yo decir que sea insulino dependiente, quiere decir que necesito la acción de la insulina para que ese órgano o tejido incorpore la glucosa. El hígado no, porque el hígado tiene expresado en su membrana el GLUT2, o sea que la glucosa puede ingresar fácilmente al hígado, no necesita de la insulina para que la glucosa entre al hígado, ¿sí? Por eso el hígado no es insulino dependiente. Pero la insulina tiene acción en el hígado porque lo que hace es estimular la glucogenogénesis. Eso es lo que hace a nivel hepático. Es decir, que favorece la transformación de glucosa en glucógeno. Lo que hace es que se vaya almacenando la glucosa en forma de glucógeno. Y de esa manera reduce los niveles de glucosa en sangre. Por eso se dice que la insulina es una hormona hipoglucemiante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la insulina a nivel hepático? Fíjense que ya les había adelantado que lo que hace es aumentar el glucógeno hepático. ¿Cómo va a hacer eso? Lo que hace la insulina a nivel hepático es inactivar a la fosforilasa hepática, que es la enzima que degrada el glucógeno a glucosa, o sea que participa de la glucogenólisis. Lo que hace es inhibir esta vía mediante la inhibición de esta enzima. Así que favorece la acumulación de glucosa en forma de glucógeno. ¿Qué más hace? Facilita la entrada de glucosa porque estimula la glucoquinasa. Recuerdan que esta enzima les dije que lo que hacía era fosforilar a la glucosa, la transformaba en glucosa 6-fosfato y de esa manera la glucosa no podía salir de la célula. Entonces lo que hace es retener a la glucosa adentro del hepatocito y de esa manera la saca de sangre. También lo que hace es promover la síntesis de la glucógeno-sintetasa, que es la enzima que participa en la glucogenogénesis. Entonces, de esa manera favorece la formación de glucógeno. Y también inhibe la glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa lo que hace es transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa, ¿sí? Le saca el fosfato. Por lo tanto, ahí quedaría libre la glucosa para que pase a circulación. Al inhibir a esta enzima, va a quedar retenida la glucosa en el hepatocito y no va a poder salir. Entonces, de esa manera, baja los niveles de glucosa en sangre. Bien, una vez que concluyó la comida y la glucosa empieza a descender, ahí va a bajar la insulina, ¿sí? Como habíamos hablado anteriormente. Pero al disminuir la insulina, empieza a aumentar la hormona contrarreguladora, que es el glucagón. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Ahora se va a activar la fosforilasa hepática, se va a activar la glucosa 6-fosfatasa y se va a inhibir la glucógeno-sintetasa. Entonces, al inhibir la glucógeno-sintetasa, se está inhibiendo la glucogenogénesis, ¿sí? Por lo tanto, se va a empezar a degradar el glucógeno gracias a la activación de la fosforilasa hepática. Se degrada glucógeno. Y al activar a la glucosa 6-fosfatasa hace que no quede retenida la glucosa en el hepatocito y que salga a sangre. Todo esto hace glucagón. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el glucagón va a empezar a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Por eso se dice que esta hormona es hiperglucemiante. Bueno, ¿qué otros efectos tiene la insulina? La insulina, como ya les había adelantado, es lipogénica.
induce la acción de una enzima que es la lipoproteína lipasa 1, que esta la van a ver en mayor detalle en la teoría cuando vean lipoproteínas. Lo que hace también es inhibir la lipólisis, como ya les había adelantado, no permite la digestión de los triacilglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo, lo que hace es actuar sobre la lipasa hormona sensible, de esa manera inhibe la lipólisis y no se van a liberar entonces ácidos grasos a circulación. Por lo tanto, estos no van a poder ir al hígado, no va a haber beta oxidación. Por eso se dice que tiene también una potente acción anticetogénica al disminuir la beta oxidación de los ácidos grasos. Otra acción es promover el anabolismo proteico y también inhibe el catabolismo. Como les había dicho, favorece la formación de proteínas, no su destrucción. Y también tiene regulación plasmática de cationes y de aniones como potasio, fosfato, magnesio, favoreciendo su incorporación a la célula. Entonces, la insulina va a tener un efecto hipoglucémico. ¿Cómo va a ser eso? Aumentando la exposición de los GLUT4 en la membrana, entonces de esa manera incorpora la glucosa al interior celular y bajan sus niveles en sangre. Aumenta la producción de glucógeno, o sea que va almacenando esa glucosa en forma de glucógeno y se retiene de esa manera la glucosa en el interior celular. Inhibe la glucogenólisis, que sería la destrucción del glucógeno para obtener glucosa. Está inhibido, entonces se almacena como glucógeno. Inhibe la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una vía metabólica para producir glucosa a partir de otros nutrientes como aminoácidos, glicerol, lactato. Bueno, ella inhibe esto, entonces no forma glucosa, lo que hace es almacenar la glucosa. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, de insulina, perdón, antes de entrar en glucagón? Bueno, seguimos entonces, vamos con glucagón. Bien, el glucagón es otra hormona polipeptídica. Vieron que la insulina, habíamos dicho que tenía dos cadenas, una cadena A y una cadena B, eran 51 aminoácidos en total. Esta, fíjense que es una sola cadena. La de glucagón tiene 29 aminoácidos, así que es una hormona más pequeña. Se sintetizaba en las células alfa, pancreáticas habíamos dicho. Se va a estimular cuando disminuyan los niveles de glucosa en sangre, eso va a favorecer su secreción. Y la insulina, que se formaba en las células beta pancreáticas, va a tener una regulación paracrina, o sea que va a actuar sobre las células alfa del páncreas para inhibir la secreción de glucagón, ¿sí? O sea, la insulina inhibe el glucagón, pero el glucagón estimula la secreción de insulina. De esa manera se regulan de manera paracrina. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Fíjense que eso tienen acá. La insulina se va a unir a sus receptores en las células alfa pancreáticas y lo que va a hacer es estimular a los canales de potasio, va a salir potasio y estimula también los canales de cloro, va a ingresar cloruro, eso hace que se hiperpolarice la membrana y esa hiperpolarización no permite la liberación de glucagón. Entonces, de esa manera la insulina inhibe la secreción del glucagón. Bueno, fíjense acá tenemos un gráfico de glucagón en sangre, en plasma, versus glucemia, que sería el nivel de glucosa en sangre. ¿Qué me está mostrando acá? Dijimos que los bajos niveles de glucosa en sangre estimulaban la secreción de glucagón. Estaríamos acá en este punto, ¿sí? Bajos niveles de glucosa en sangre hace que se estimule la secreción de glucagón. Así que va a estar alto. ¿Qué hacía esta hormona? Favorecía el aumento de glucosa en sangre. Entonces, como ella está alta, hace que empiece a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y a medida que aumenta la glucosa en sangre, a su vez hace que disminuyan los niveles de
glucagón. Entonces, de esa manera se va regulando. Bien, ¿qué va a hacer esta hormona? Es totalmente opuesta a la insulina. Así que también va a actuar a nivel muscular, va a actuar a nivel hepático, va a actuar a nivel de tejido adiposo. En músculo, lo que hace esta hormona es favorecer la liberación de aminoácidos. Por lo tanto, estimula la proteólisis. De esa manera vamos a obtener los aminoácidos. Estos aminoácidos van a ir al hígado y en el hígado van a participar de la gluconeogénesis. Por lo tanto, van a aumentar los niveles de glucosa y esa glucosa va a ser liberada a circulación, por lo tanto va a aumentar la glucosa en sangre. El tejido adiposo lo que va a hacer es lo contrario a la insulina, o sea, estimular la lipólisis. Por lo tanto, va a haber degradación de los triacilglicéridos y voy a obtener ácidos grasos libres y glicerol. El glicerol también va a ir a la gluconeogénesis, por lo tanto va a aumentar la glucosa y se va a liberar a sangre. Y los ácidos grasos van a ir al hígado, se van a beta oxidar y van a aumentar los cetoácidos. Entonces, de esa manera, el glucagón lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y en hígado, lo que va a hacer en el glucógeno es favorecer su degradación. O sea que estimula la glucogenólisis y de esa manera aumenta la glucosa y se libera a sangre. Bien, el glucagón entonces se va a unir a sus receptores que está asociado a proteína GS, habíamos dicho, por lo tanto van a aumentar los niveles de AMP cíclico, eso va a activar quinasas, se van a fosforilar enzimas, y lo que va a hacer en sí es inhibir la glucólisis, por lo tanto no va a haber degradación de moléculas de glucosa, va a aumentar la gluconeogénesis, o sea que va a favorecer la formación de moléculas de glucosa, aumenta la glucogenólisis, es decir, la destrucción de glucógeno para obtener glucosa, y todo esto hace que aumente la glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, hiperglucemiante. ¿Qué más hace? También aumenta el metabolismo lipídico, aumentando la beta oxidación de los ácidos grasos. Bien opuesto a la insulina. ¿Sí, Tatiana, levantaste la mano? Sí, profe. ¿Podría repetir qué ocurre cuando se transforma en ácidos grasos y glicerol? ¿El destino del ácido graso va a ser hacer cuerpos cetónicos? ¿Es esto? Sí, va a participar de la beta oxidación y se va a obtener cuerpos cetónicos. ¿Sí? Y el glicerol... ¿Van a hacer alguna cosa? El glicerol lo que va a hacer es entrar a la vía de la gluconeogénesis. Entonces aumenta la glucosa, formación de glucosa. Bueno, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Que no le estoy viendo acá. ¿No? Me decía 2 personas, por eso pregunto. Una era Tatiana y no sé quién era la otra. Bueno, habrá sido la misma pregunta porque bajó la mano. Bien, seguimos. Bueno, el glucagón también era una hormona peptídica, por lo tanto no necesita que nadie la transporte, puede transportarse solita, por eso dice que circula en forma libre. También, al igual que la insulina, tiene una vida media corta, 5 minutos, y habíamos dicho que la hipoglucemia estimulaba su secreción, pero no es el único estímulo. Los ácidos grasos libres, cuando están altos, suprimen la secreción de esta hormona, pero si descienden, eso es estímulo para la secreción de glucagón. Bueno, esto para recordar un poquito, que esto ya se había visto, si el glucagón entonces, que está asociado a la
proteína GS. Esto lo que va a hacer es activar a la adenilato ciclasa, van a aumentar los niveles de AMP cíclico, esto va a activar a la PK, y entonces esto en sí lo que va a hacer es estimular a la fosforilasa para degradar el glucógeno, ¿sí? Por lo tanto va a participar de la glucógenolisis. También va a inhibir a la glucógenosintetasa, que participaba esta enzima en la glucógenogénesis. Al estar inhibida no forma glucógeno, sino que lo que hace es favorecer su degradación. Y de esa manera aumenta la glucosa, la disponibilidad de glucosa. Bien, ¿qué más va a hacer el glucagón? Al aumentar estos niveles de AMP cíclico, va a inducir a enzimas de la gluconeogénesis a activar, por ejemplo, a la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, que es esta, y entonces de esta manera va a favorecer la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa. Bien, acá tenemos un resumen, digamos, de todo lo que habíamos dicho. ¿Qué va a hacer entonces el glucagón? Dijimos que es una hormona hiperglucemiante por todos estos efectos, entonces aumenta la glucemia. ¿Qué más hace? Tiene un efecto glucogenolítico, habíamos dicho, o sea, destruye al glucógeno, gracias a la activación de la glucógeno-fosforilasa hepática. Impide la síntesis de novo de glucógeno, ¿sí? Porque inhibe la glucógeno-sintetasa, o sea, no deja que se almacene la glucosa. Estimula la gluconeogénesis, por un lado porque aumenta la captación de aminoácidos en el hepatocito y porque incrementa la actividad de las enzimas de esta vía, que son la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, la fructosa 1,6-difosfatasa y la piruvato carboxilasa. Lo que tenemos acá es, este sería el páncreas, que cuando baja la glucosa en sangre, la hipoglucemia, me estimulaba las células alfa pancreáticas y eso hacía que se libere el glucagón. ¿Qué hacía el glucagón? Actuaba a nivel hepático, favoreciendo la degradación del glucógeno, por lo tanto va a aumentar la glucosa en sangre y este aumento de glucosa en sangre me activa las células beta pancreáticas para que se libere insulina. La insulina a nivel hepático lo que hacía era almacenar la glucosa como glucógeno, por lo tanto va a bajar la glucosa en sangre y eso a su vez va a estimular al glucagón y este a su vez otra vez va a seguir ese círculo, digamos, ¿sí? Un segundito. Ahí está. Bueno, ¿qué otras acciones tiene el glucagón? ¿Sí? La activación de la lipasa del adipocito, entonces lo que hace es aumentar la cantidad de ácidos grasos libres en sangre, inhibe el almacenamiento de los triacilglicéridos en el hígado, ¿sí? Porque favorece la beta oxidación, aumenta la fuerza de contracción del corazón, favorece la secreción biliar, inhibe la secreción gástrica. Estas serían otras acciones independientes del metabolismo de los hidratos de carbono. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no se haya entendido, que quieran que vuelva a explicar o se entendió todo? Bueno, parece que estamos. Vamos a ir al cuestionario, ¿sí? Que se nos está yendo el tiempo. A ver qué contestaron para hacer la puesta en común. Primer pregunta, dice glucemia definición. ¿Qué sería la glucemia? ¿Cómo definirían? El azúcar en sangre. Bien. ¿Cuál sería el valor normal que les pregunta?
Entre 70 y 110 miligramos por decilitro, profe. Muy bien. ¿En qué condición el paciente? En ayuno. En un ayuno de 8 horas. Bien, perfecto. ¿Qué hormonas modifican la glucemia? Les pregunta. ¿Y de qué manera? La insulina es una hormona hipoglucemiante. Bien, Jorge. Tenemos las hormonas hiperglucemiantes, el glucagón, adrenalina, el cortisol. Bien. ¿Alguna otra hormona que sea hiperglucemiante? ¿Está bien todas las que dijiste? Puede ser la hormona del crecimiento. Bien. Esa también es hiperglucemiante. Bueno, la 2 dice, ¿qué tipo de hormonas son la insulina y el glucagón? ¿Qué dirían ahí? Hormonas peptídicas, puede ser, polipeptídicas. Bien, sí, muy bien. Haga un esquema de su mecanismo de acción señalando tipo de receptor y segundo mensajero. Bueno, ¿cuál sería el receptor para la insulina? Los asociados a tirosinquinasa. Muy bien. ¿Tiene segundo mensajero? El AMP cíclico. ¿O no? No. ¿El DAR no era? No, no funciona como segundo mensajero. No tiene, ¿sí? No tiene segundo mensajero. ¿El glucagón? ¿Cómo actúa? ¿Mediante qué? Mediante proteína GS. Muy bien. ¿Cuál sería el segundo mensajero? Adenilato ciclasa. No, ese es el amplificador. El AMP cíclico. El AMP cíclico. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿cómo se regula la secreción de insulina y glucagón? ¿Sí? Insulina primero. ¿Qué favorecía su secreción? La hiperglucemia, profe. Bien, ese era el mayor estímulo. ¿Qué otro? Porque no era el único. Niveles altos de gastrina. ¿Qué más vimos? La insulina favorece al anabolismo, profe, el almacenamiento del hígado, de los hidratos de carbono y lípidos. Mayra, no lo que hace la insulina, sino qué sustancias estimulan la secreción de insulina. Eso es lo que estamos viendo. Puede ser la colecistoquinina y acetilcolina. Bien, colecistoquinina, acetilcolina, y vimos otros también como glucagón, el GLP-1, ¿sí? ¿Y el glucagón qué le estimula? La hipoglucemia. Bien. ¿Los aminoácidos altos o bajos? Bajos niveles de aminoácidos y de ácidos Bien, grasos. eso. Bien, Juli. ¿Sí? Bajos niveles de ácidos grasos, bajos niveles de aminoácidos también estimulan su secreción. Bueno, la 4 dice, esquematice la evolución postprandial de los niveles sanguíneos de insulina en un individuo normal. Ahí tienen que hacer el gráfico que les mostré del patrón bifásico,
de secreción. ¿Quién recuerda para contar qué era lo que pasaba allí? ¿Qué pasaba en la fase 1? Se secretaba Sí, insulina por la hiperglucemia que había. Las células beta Bien, secretaban insulina y después, como no podían producir más, disminuía la secreción de insulina hasta que de ahí se veía si la hiperglucemia seguía, las células beta iban a seguir produciendo en lo que entraba a la fase 2, pero si no, si estaba normal, ya iba a dejar de producirse, digamos. bien. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba la fase 2? Síntesis de nodo. Bien, muy bien. Bueno, todo eso es lo que tienen que responder ahí en la pregunta 4. La 5 dice, ¿qué propiedad se utiliza para clasificar a los tejidos en insulinodependientes o independientes y cuáles son los tejidos insulinodependientes, cuáles independientes, cuál es su importancia? Bien, entonces, ¿cuáles eran los tejidos insulinodependientes? tejido adiposo y el músculo en reposo. Bien. ¿Y por qué son insulinodependientes? ¿Qué habíamos dicho? Cuando expresan el GLUT4. Claro. O sea, necesitaban de la insulina que se una a su receptor para que se exprese en la membrana GLUT4 y de esa manera que pueda ingresar la glucosa a esos tejidos. Y los que no son insulinodependientes sería el resto de los tejidos. Bueno, la 6 les pide que describan los mecanismos de transporte de la glucosa al interior celular. Es lo que hablamos. Básicamente había dos formas de transporte. ¿Cuáles eran? Pasivos y secundarios. Bien, pasivo y activo. Y el activo secundario en este caso. Bien, Luciana. ¿El pasivo cómo era? Por difusión facilitada. Bien, que son todos los GLUT que habíamos nombrado. ¿Y el activo? El Un transportador acoplado. ¿Transporte acoplado a quién? A la bomba sodio-potasio ATPasa. Sí, sodio, glucosa. claro, pero el que utiliza y la glucosa es un cotransporte con sodio, ¿sí? Bien, para que funcione esto, ahí sí se necesita de la bomba, como están diciendo. Bueno, perfecto. Eso es lo que había que explicar en la 6. En la 7 dice, si la glucosa es soluble en medio acuoso, se filtra a nivel glomerular, ¿por qué normalmente no aparece glucosa en la orina? Porque es reabsorbida en los túbulos. Bien. ¿Y te acordás un poquito más, Jorge, cómo funciona eso? No, más simple veo, Jorge, no puedo mucho. A ver, ¿alguien le puede ayudar a Jorge? ¿Qué pusieron ahí? Quedaron mudos todos. Porque sus niveles no superan el umbral de filtración y se reabsorbe y vuelve a la sangre. Se te cortó, Ayelen. Te escuché que se supera la filtración. Supongo que eso lo que querés decir es que aumenta la concentración de glucosa filtrada. Y después no sé qué dijiste, pues se te cortó. Porque me escuchan, profe. Se te escucha cortado, Ayelen, pero se te escucha.
Bueno, a ver, la pregunta a lo que va es, la glucosa está en sangre, ¿no? Va a llegar hasta el riñón, se va a filtrar, que eso ocurre a nivel glomerular, donde ocurre la filtración, se va a filtrar totalmente, por lo tanto va a pasar al túbulo, y se reabsorbe, como dijo Jorge, se reabsorbe en túbulo proximal y vuelve otra vez a sangre, esa glucosa. Eso es lo que normalmente ocurre. Es decir, que hay un transportador ahí a nivel renal de glucosa que me permite volver a recuperar esa glucosa que se había filtrado. Reabsorbo, o sea, vuelve otra vez a sangre. Ese transportador tiene un TM, que es un transporte máximo al cual funciona, que es hasta 160, 180 miligramos por ciento. Vieron que nosotros teníamos un valor normal de glucemia de 70 a 110 miligramos por ciento. Así que en esa condición no se supera ese TM y funciona perfecto. Si nosotros comemos en una persona normal me refiero a no diabética, aumentan los niveles a 150 miligramos por ciento, 140, 150, o sea, no se supera el TM, por lo tanto funciona perfecto y la glucosa no va a aparecer en la orina. Todo lo que se filtró se reabsorbe. Pero esto no pasa en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen una glucemia muy alta, supera los 180, ¿sí? Ellos manejan valores de 200, 300, 500, por lo tanto se va a filtrar toda esa glucosa, el transportador va a reabsorber lo que pueda, pero se va a saturar porque es una proteína. Por lo tanto, lo que no pueda reabsorber va a quedar en el túbulo y se va a eliminar con la orina. Y ahí es donde aparece la glucosa en la orina y a eso se llama glucosuria, ¿sí? Por eso es que en los pacientes diabéticos aparece la glucosa en la orina y en una persona normal no. ¿Se entendió, chicos? A eso apunta la pregunta. Bien, y la última dice, mencione 3 acciones contrapuestas de la insulina y del glucagón. ¿Qué pusieron ahí? La insulina es La anabólica, favorece glucogenogénesis, actúa en post-ingesta. ¿Y el glucagón? Catabólica, acción, favorece la glucogenólisis y actúa en ayuno. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Todo lo que dijo Julio está bien? La insulina es hipoglucemiante y el glucagón es hiperglucemiante. Bien. Y así pueden seguir, ¿sí? Con todos los metabolismos porque son bien opuestas las dos hormonas, ¿sí? Todo lo que dijeron estaba bien. Bueno, no sé si les quedó alguna duda, chicos. Bueno, estamos por finalizada la clase y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao.